días chicos, buenos días, ¿cómo están? Agradeciendo a Dios en primer lugar por la vida y la salud. Gracias Dios, ¿no?, a todos los que están en este planeta llamado Tierra. Bien chicos, ahora vamos a trabajar algo importante, ¿no? Bien, entonces ahora se preguntarán, hoy, ¿de qué nos hablará la profesora? Si bien es cierto, ayer hemos visto los ecosistemas, ¿no? Entonces, ya les decía que hasta en una maceta hay ecosistema, ¿no? Entonces, el ecosistema es el grupo, ¿no?, de seres vivos, ¿no?, que se interrelaciona con el medio ambiente y todos buscan un determinado hábitat. Entonces, ahora también vamos a seguir hablando, pero ya de la segunda parte. Pero para esto vamos a leer un texto. Siempre lo hacemos con las lecturas, ¿por qué? Porque necesitamos información para poder rescatar y llegar a nuestro propósito. Como les decía, siempre el aprendizaje es un juego. Eso sí, tengo que ponerle ganas, ¿no? Cada estudiante tiene que ponerle esas ganas, ¿no?, ese entusiasmo, porque es un juego de letras, un juego de lecturas, de imágenes, un juego de números. El aprendizaje es una serie de juegos. Entonces, ahora vamos a jugar con las lecturas. Vamos a leer un texto. Vamos a leer un texto. Pero antes de leer el texto, siempre, ¿no?, un texto tiene un antes, un durante y un después. Antes de la lectura, hay muchas preguntas, ¿no? ¿De qué tratará el texto? ¿Habrá imágenes en el texto? ¿Qué nos querrá decir el texto, ¿no?, sobre el tema? ¿No? Ese es antes del texto. También tenemos durante la lectura. Bien, durante la lectura. Entonces, también igual, durante la lectura vamos a recibir la lectura, ¿no?, la vamos a leer, y si no lo entendemos lo vamos a volver a leer, ¿no?, y nos vamos a preguntar. Mis respuestas iniciales tendrá que ver con el presente, ¿no? Entonces también nos hacemos una serie de preguntas, con la única diferencia que acá ya llega la lectura a nuestras manos. Bien, entonces vamos a leer sobre el ecosistema y los problemas del ambiente. Una vez que llegan las lecturas a nuestras manos, entonces la vamos a leer, también nos vamos a hacer preguntas y después después de la lectura también va a haber interrogantes y vamos a realizar nuestro organizador gráfico, nuestro resumen, ¿no? ¿Qué sé yo? De alguna forma lo vamos a tratar de plasmar lo que buscamos. Bien chicos. Entonces, ahora después de la lectura, ya viene la información. Después de la lectura. Bien. Pero para yo saber a dónde apunto, tengo que conocer mi propósito y tengo que también tener reglas para poder trabajar. Ustedes en casa, ¿no?, sus normas, sus reglas, es trabajar con ese entusiasmo, ¿no?, trabajar en armonía con la familia y dar solución a nuestro propósito. El día de hoy dice que vamos a leer unas lecturas, ¿no?, sobre el ecosistema, donde todos los animales, ¿no?, por qué y para qué están en esta tierra. Si bien es cierto, sabemos que en el ecosistema todos dependemos de todos. Todos los animales dependen de todos. Desde el más pequeñito hasta el más grandote. Bien,
Entonces, el propósito de hoy es explicar algunos factores físicos que alteran el equilibrio de la naturaleza del ambiente, ¿no? Y cómo este cómo afecta a los animales. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que respetar, ¿no? Tenemos que respetar el hábitat de los animales, ¿no? Mejor dicho, su lugar donde viven. Así como nosotros tenemos nuestra casa, ¿no? Y que todos tienen que respetarla, igual nosotros tenemos que respetar su hábitat de los animales. Entonces, ahora, ¿no? tenemos la lectura en manos, la hemos leído y nuestro propósito dice explicar algunos factores físicos y químicos, ¿no? que alteran el equilibrio de la naturaleza, ¿no? y cómo afecta esto a la vida animal, ¿no? ¿Cómo afecta? Bien, entonces, nosotros tenemos que respetar el hábitat de los animales. Bien, chicos, entonces manos a la obra. Si mi propósito es explicar, entonces yo ahora les he traído algo para poder explicar, ¿no? Unas imágenes. Bien. Bien, chicos. Acá tenemos un pequeño cuadro, ¿no? Un pequeño cuadro donde vamos a poder explicar lo que nos pide el propósito. Bien. Pero para esto también tengo que colocar, ¿no? Y colocar, ya les decía, la lectura. Bien. Bien, chicos, todos manos a la obra, ¿no? Y vamos a trabajar con ese entusiasmo, ¿no? que nos pide. Entonces, cuando llega a sus manos, ustedes la van a leer, ¿no? La van a analizar y luego esto bien. Bien, chicos. Ahora dice. Mi propósito es explicar algunos factores físicos químicos que alteran el equilibrio natural del ambiente y cómo este afecta en los animales. Entonces, ya les decía que nosotros tenemos que respetar el hábitat de los animales, ¿no? Y los efectos de la actividad humana. Porque el que lo provoca el desequilibrio de la naturaleza es el hombre, ¿no? Entonces, el hombre siempre está tratando de, el hombre siempre está tratando de buscar el mal uso, ¿no? de nuestros recursos naturales. Entonces, acá tenemos efectos de la actividad humana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores? Los factores que afectan lo he dividido en 4 partes. Uno de ellos es la destrucción o alteración del hábitat. ¿Y cómo hace esta alteración, ¿no? Acá dice, la desforestación, la tala de árboles, la excesiva tala de árboles que hace el hombre ilegalmente, ¿no? ¿Y cómo afecta en la vida animal, ¿no? Entonces hace que los animales migren, se vayan, salgan, ¿no? Huyan.
Entonces, estos animales, al destruir sus bosques, huyen del lugar, ¿no? Se van. Huyen, ¿quiénes? Las aves, toda clase de animales, hasta los reptiles, ¿no? ¿Por qué? Por los ruidos que se ocasionan, los ruidos, ¿no? Las explosiones. Entonces los animales se ven asustados, entonces tratan de huir. ¿Quiénes huyen? Los animales. ¿No? Y a algunos también hasta le causa la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque está invadiendo su espacio, su hábitat, el lugar. Acá observamos, ¿no? Esto que un elefante está moribundo. Entonces, ¿qué también provoca el hombre? A veces provoca los incendios, ¿no? Y cuando hay un incendio en un bosque, en un determinado lugar, los animales también tienden a huir, a escaparse, a migrar a otros lugares. Entonces, esto hace que los animales se vayan a otro hábitat de repente donde no es el apropiado, ahí mueren de hambre, mueren de frío, entonces hay pérdida, ¿no? Y hasta algunos que se extinguen. Bien, entonces les decía, ¿no? sobre los incendios. Acá también tenemos uno de los incendios que es provocado también por el hombre. Muy bien. Entonces, ahora pasamos al segundo, ¿no? El segundo dice por el cambio climático, ¿no? ¿Y qué cosa será el cambio climático? Dicen ustedes. Claro, ¿no? El cambio climático son las alteraciones también, ¿no? El mal uso del carbón, el mal uso del petróleo, ¿no? Las fábricas contaminan el aire, el humo, entonces el calentamiento global, ¿no? Tiende a dañar la capa de ozono. Y también, ya, entonces, el cambio climático se da también por el excesivo uso del carbón, excesivo uso del petróleo. ¿Y cómo? Por ejemplo, en los trenes, ¿no? Esto usa el carbón para generar la energía. Entonces, ese humo que bota, ¿no? Contamina el medio ambiente, ¿no? El petróleo que se derrama, por ejemplo, en los mares, ¿no? Los grandes buques, a veces hay derrame de petróleo, entonces también provocan, ¿no? La contaminación del agua, y todo esto daña la capa de ozono. Entonces es perjudicial también, ¿no? Es perjudicial para el medio ambiente. Bien, acá la energía nuclear. La energía nuclear, las grandes plantas, ¿no? También provocan, ¿no? El daño de la capa de ozono. Entonces, ¿qué hace? Si hay derrame de petróleo en los mares, ¿a quién los va a matar? A toda la especie marina, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Mueren, ¿no? Mueren. Y si mueren, entonces también hay pérdida, hay extinción de animales. ¿A quiénes le afecta? ¿A quiénes le afecta? También le afecta a los animales. Mueren los animales. Mueren los animales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ¿no? También tenemos la contaminación. La contaminación también bien provocada por el hombre. O sea, todas estas etapas que estoy tratando de explicar es provocado por el hombre. La contaminación. Acá he cogido, por ejemplo, sobre las insecticidas, las herbicidas. Contamina el suelo. ¿Por qué? Porque el hombre, al tratar de funegar, ¿no? De colocar estas insecticidas en las plantas, también es perjudicial. En exceso todo es perjudicial. ¿Por qué? Porque van a matar a algunos animales, mueren, ¿no? Y hasta se pueden extinguir. ¿Por qué? Porque usan desesperadamente, no sé, inadecuadamente. Tiene que ser todo en proporción, ¿no? Y si mueren esos animales, que son alimentos de otros animales, entonces ahí la cadena
alimenticia, el eslabón que les decía, se pierde. Entonces, ¿qué tiende acá también? Mueren también los animales, mueren o se van a migrar a otro lado. Mueren. ¿Mueren quiénes? Los animales. Entonces, todo debemos de usar a medida y con control, ¿no? Para eso tenemos estos profesionales, ingenieros, que ellos van a dirigir, ¿no? Entonces, si dirigen bien, ¿no? El ser humano va a tomar conciencia. Pero esto debemos de tomar conciencia ¿desde dónde? Desde nuestros hogares, ¿no? Desde allí debemos educar al niño para que se vaya formando y luego sea un hombre de bien. Bien, acá también tenemos el último, que es la sobreexplotación. También, ¿a qué se refiere? A los animales. ¿Cómo? A la captura o muerte. ¿De qué? De caza de animales, de las vicuñas que les decía, ¿no? Que les decía ayer, ¿no? La caza excesiva de las vicuñas. Entonces, eso también es la sobreexplotación. ¿Y por qué caza? Porque es una caza ilegal que está haciendo el hombre, ¿no? En la pesca igualito, ¿no? Entonces, si hay sobreexplotación, también, por ejemplo, los animales lo cazan, lo pescan, lo venden, ¿no? Lo venden, ¿para qué? De repente, para mascotas, qué sé yo, y algunos están en extinción, ¿no? A punto de perderse esas especies. Entonces el hombre tiene que tomar conciencia, ¿no? Y hacer todo a medida y en forma legal. Para eso nuestras autoridades dan leyes, ¿no? Nuestros ingenieros controlan, ¿no? Entonces hay que respetar, pero sin embargo no, el hombre trata, en lugar de cuidar, proteger, trata de matar, talar los árboles, hacer la caza excesiva, no la pesca. Entonces todo esto trae el desequilibrio al medio ambiente que afecta la vida animal. Entonces nosotros como personas debemos de respetar el hábitat de los animales. Esto viene, ¿no? Como les decía, ya desde nosotros los adultos, ¿no? Inculcar a los niños en casa, ustedes niños, tratar de cambiar, ¿no? Respetar la vida del animal, por más pequeñito que sea, ¿no? Hasta el más grandote. ¿Por qué? Porque todo es útil, ya les decía, todo es un juego, todo es una ruleta. Y la cadena, si se rompe uno de los eslabones, quiere decir, ¿no? Que hay pérdida. ¿Por qué? Porque hay extinción, muere ese animal, entonces ya no va a servir ni de alimento ni para alimentar a otras personas. Entonces, si bien es cierto, chicos, hemos llegado a nuestro propósito, porque mi propósito de hoy dice, ¿no? Explicar algunos factores químicos, factores físicos, ¿no? Que alteran el equilibrio de la naturaleza. ¿Y cómo afectan a esto? Ya hemos visto acá en 4 campos, ¿no? Cada uno de ellos con sus ejemplos, y todo afecta a los animales, ¿no? En algunos casos a la huida, a migrar a otro lado, en otros casos muere, ¿no? Hay muerte. En otros casos el mismo hombre provoca la caza y la pesca ilegal, que eso está muy mal. Entonces, bien chicos, la hora que llegan las lecturas a sus manos, espero que ustedes hagan similar, porque hay bastante información. Entonces, este es solamente un ejemplo. Y de acuerdo al ejemplo, yo quiero que se planteen, ¿no? Y traten de explicarme cómo afecta, ¿no? Cómo afecta en el equilibrio natural, ¿no? Cómo afecta a los animales. Bien chicos, bueno, como les decía que todo es un juego, ahora sí a jugar. Y yo me voy a